Oh, Señor Jesús, vamos a continuar con la lectura del Elemento Diario, tomo Reconectados con Cristo, de la serie Génesis el Principio, de nuestro hermano Pedro Don. Estamos en la semana 2, día viernes. Lectura bíblica. Génesis capítulo 3, versículo 15, capítulo 4, versículos 5 y 6, Job capítulo 1, versículo 13 al 22 y capítulo 2, versículos del 1 al 8. Juan capítulo 8, versículo 44 y Judas capítulo 10 y capítulo 11. Leer con oración, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. El camino de Caín. Religiosidad, ambición y rebelión. En Génesis leemos sobre la actitud de Caín al ser rechazado por Dios. Génesis capítulo 4, versículos 5 y 6. Caín, del fruto de su labor en la tierra, trajo una ofrenda al Señor, pero a Dios no le agradó su ofrenda. Muchos estudiosos de la Biblia no comprenden la actitud de Dios. El principio que debemos aplicar aquí es muy similar al de la historia de Job. Pocos entienden realmente por qué Dios permitió que Job sufriera tanta aflicción. Job, capítulo 1, versículos del 3 al 22 y capítulo 2, versículos del 1 al 8. La razón fue ayudar a Job a darse cuenta de que todos sus esfuerzos por ser un hombre recto, íntegro y apartado del mal provenían del árbol de la ciencia del bien y del mal, aun cuando él buscaba hacer el bien. Espero que ahora comprendan un poco mejor el asunto. La actitud de Job se ve previamente en Caín, quien quería hacer todo bien. Job buscaba ser un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, si esto se hace según el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios no puede complacerse. Por lo tanto, la pregunta es, ¿usted por cuál árbol vive? Que Dios se agrade o no de nuestra ofrenda depende del árbol por el cual vivimos. Por lo tanto, solo nos queda una cosa: andar según el principio del árbol de la vida, es decir, buscar la presencia de Dios para seguir la dirección y el mandato de su voz. El camino de Caín representa a aquellos que sirven a Dios religiosamente a su manera, no a la de Dios, es decir, sirven según la carne. El resultado es tener envidia del verdadero pueblo de Dios, que vive según el Espíritu, que sigue la dirección de la palabra viva de Dios. Judas capítulo 10 y 11. Siguiendo el camino de Caín, el hombre puede hacer todo religiosamente bien, pero al darse cuenta de que a Dios no se complace en él, sino en quienes siguen el principio de Abel, comienza a envidiarlos, calumniarlos y difamarlos. Los que siguen el camino de Caín empiezan religiosamente bien, pero cuando Dios no acepta su ofrenda, continúan en la ambición de Balaam, buscando ganar dinero con el servicio a Dios, y, finalmente, perecen en la rebelión contra la autoridad de Dios. Este es el camino de Caín revelado en el libro de Judas. Quienes siguen este camino pueden ser erróneamente considerados amigos o buenos hermanos, pero en realidad son pastores que se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, incapaces de suplir nuestras necesidades. Ese es el camino de Caín. ¿Quiere andar por ese camino? La Biblia afirma que las obras de Caín eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Cuando afirma que Caín era del maligno, significa que tenía la carga genética del maligno y vivía conforme a ella, y, por muy buena que parecieran sus obras, eran obras realizadas en conexión con el maligno. Por lo tanto, no podían ser buenas. Es probable que Eva le dijera a Caín que esperaban que él fuera la simiente de la mujer, prometida por Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. Por ello, es posible que se esforzara al máximo por complacer a Dios con su capacidad para cultivar la tierra y producir una buena cosecha para ofrecérsela. Caín creía que sería el salvador del mundo, así como Lucifer quiso demostrar a Dios que era el más sabio, el más hermoso y por lo tanto el candidato número 1 para heredar toda la creación. De hecho, todo lo que Caín hizo refleja el corazón del maligno, que buscaba agradar a Dios basándose en su propia capacidad, con el fin de convertirse finalmente en el heredero del mundo. El diablo, el maligno,
controló las acciones de Caín a través del árbol de la ciencia del bien y del mal, llevándolo a cometer el homicidio. En el Evangelio de Juan, Jesús afirma que quien cometió el homicidio no fue solo Caín, sino el diablo. Capítulo 8, versículo 44. Él dice que el diablo ha sido homicida desde el principio, pues era él en Caín quien estaba matando a Abel. Esto deja claro que la carga genética de la serpiente estaba presente en Caín cuando mató a Abel. Que el Señor nos libre de actuar de esa manera. Oh Señor Jesús. Amén.